Hoy quiero hablaros de algo que creo que mucha gente está interpretando mal ahora mismo en el mercado, porque veo a la mayoría nerviosa, veo miedo, veo dudas y honestamente yo no estoy viendo el panorama tan negativo como mucha gente cree. Y quiero explicaros por qué. Porque creo que ahora mismo pues el mercado está dejando señales bastante interesantes que muy pocos están sabiendo leer. Vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum, vamos a hablar de las altcoins, de lo que puede pues pasar el mes de junio y de cómo interpreto yo el comportamiento institucional del precio. Así que quedaos porque hay bastante que comentar el día de hoy. Lo primero que hay que entender es que el mercado no se mueve únicamente por emociones o por noticias. Lo que realmente mueve pues los grandes ciclos es la liquidez. Y ahora mismo, pese al ruido, pese al miedo y pese a toda la tensión geopolítica que vamos, pues bueno, que vemos constantemente en muchos titulares, las condiciones de liquidez no son malas. Y es que los bonos a corto plazo se han estabilizado bastante. El mercado monetario está mucho más relajado que hace pues unas semanas. Y aunque seguimos pues viendo tensiones y tensión en ciertos activos, no estamos viendo un colapso estructural del sistema financiero. Eso es importantísimo, ya lo sabéis, porque cuando de verdad hay un problema serio de liquidez, se nota en todo. Y ahora mismo eso pues no está ocurriendo. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es esto, y es que el S&P 500 sigue extremadamente fuerte, como podéis estar observando en pantalla. El Nasdaq sigue disparado, y es que las grandes tecnológicas también siguen aguantando muy bien. Entonces, dicho esto, la pregunta sería, ¿por qué Bitcoin no acompaña o no está acompañando? Y aquí es donde creo que mucha gente se equivoca completamente, porque la mayoría interpreta esa divergencia como debilidad y yo la interpreto como compresión, y no es lo mismo. Fijaos, por ejemplo, en algo importante, y es que la bolsa americana pues lleva muchísimo recorrido, muchísimas acciones, y pues ya están en zonas altísimas, pero el mercado de las criptomonedas no. El mercado de las criptomonedas, cripto, pues sigue muy retrasado comparado con otros activos de riesgo, y eso para mí no significa que esté muerto, significa que todavía pues tiene terreno por recuperar. Y además, cuidado con, pues, yo os digo, asumir automáticamente que si el Nasdaq corrige, Bitcoin pues tiene que hundirse, porque ya hemos visto en momentos donde el mercado tradicional corregía mientras Bitcoin aguantaba o incluso llegaba a subir. Y es que la correlación ha cambiado y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo Bitcoin está metido en una zona técnica tremendamente complicada y es que llevamos prácticamente todo el mes de mayo peleándonos entre la zona de los $75.000 y $80.000, como podéis estar observando en pantalla. Y sí, hemos tenido desviaciones, momentos donde parecía que rompíamos, pero al final el precio vuelve al mismo sitio y eso significa una cosa, y es que hay muchísimo interés defendiendo ciertas zonas. Da la sensación de que hay dinero grande sosteniendo el precio cuando cae demasiado, pero también hay mucha presión cada vez que Bitcoin pues intenta recuperar fuerza por encima de los $80.000. Por eso el mes de mayo, como ya os digo, ha sido básicamente pues un mercado lateral disfrazado de volatilidad. Ahora bien, para mí lo realmente importante no es el movimiento diario, como ya sabéis. Entre otras cosas, el cierre mensual es muy importante porque históricamente Bitcoin rara vez encadena demasiados meses positivos seguidos en un mercado bajista, salvo cuando realmente pues está comenzando una recuperación fuerte. Y ahora mismo, pues el mes está prácticamente neutro, como ya os digo, ni especialmente alcista ni especialmente bajista, y eso deja la puerta abierta a muchas posibilidades. Ahora vamos a pasar a cómo estoy leyendo yo el precio en este momento, y es que la mayoría de traders pues hacen siempre lo mismo: abren el gráfico, ponen indicadores, miran el RSI, el MACD, medias móviles, y creen que solo con eso van a anticipar lo que va a pasar. Y luego el precio pues hace exactamente lo contrario de lo que esperaban, y es que no es casualidad. El problema es que la mayoría de indicadores reaccionan a lo que pues ya ha ocurrido, van con retraso, están de cierta manera interpretando el pasado, pero el mercado pues no se mueve por el pasado, como ya sabréis. El mercado se mueve por el dinero fuerte que entra antes de que pues el resto reaccione. Por eso lo primero que hago siempre, como ya sabéis, es localizar zonas importantes del gráfico, zonas donde históricamente pues el precio reacciona con fuerza, y ahora mismo hay varios niveles clarísimos que el mercado está respetando constantemente, y es la zona de los $69.000 en Bitcoin, la de los $74.000, luego la de los 79.000, y más arriba tenemos la zona de los $85.000. Yo sé que muchos de vosotros ahora mismo os preguntaréis por qué son tan importantes esos niveles.
porque es que no son números aleatorios, son zonas donde el precio ha reaccionado anteriormente con muchísimo volumen, lugares donde pues aparecen compras agresivas o ventas fuertes de forma repetida. Y cuando eso ocurre repetidamente, significa que hay dinero institucional trabajando. Cada vez que Bitcoin pues, se ha, ya os digo, acercado a la zona de los 74.000 dólares, el mercado ha reaccionado rápido y eso me dice que ese soporte pues, sigue teniendo muchísimo peso. Incluso hemos visto caídas fuertes o movimientos bruscos y el precio pues ha terminado rebotando desde ahí y eso pues no suele ser o no suele pasar por casualidad. La parte que más me interesa del análisis no es solamente el precio, es el volumen, porque el volumen, como ya sabréis, deja huellas, nos dice cuándo están pues entrando realmente las manos fuertes y lo que estoy viendo últimamente es bastante llamativo, demasiados picos de volumen muy seguido y eso significa que hay muchísima actividad institucional. Cuando el mercado está tranquilo, por ejemplo, normalmente pues ves un pico fuerte y luego pues varios periodos más relajados. Pero ahora mismo estamos viendo volumen constante, repetido y agresivo. Y eso pues suele significar que algo importante se está preparando. Y cuando observo las velas de las últimas sesiones, veo también algo que me llama mucho la atención, y es que vemos mechas largas en zonas clave que hemos comentado previamente. Y las mechas largas, pues muchas veces significan manipulación. Están limpiando liquidez, están haciendo pues saltar stops, están provocando cierto miedo o cierta euforia para mover pues al pequeño inversor antes de continuar el movimiento real. Primero una caída fuerte, después vemos pues reacción inmediata, luego rebote con fuerza y para mí eso pues tiene más pinta de acumulación que de debilidad. Como os he dicho al principio del vídeo, ahora mismo la gente está haciéndose la pregunta equivocada. Ahora mismo todo el mundo se pregunta por qué la bolsa sube y Bitcoin no. Pero para mí, pues la pregunta correcta no sería esa, sería qué pasa si Bitcoin consigue liberarse de esta compresión mientras la liquidez pues sigue acompañando, porque ahí es donde puede venir un movimiento brutal y sinceramente creo que mucha gente está totalmente pues fuera de posición para algo así. Es como si el mercado pues estuviera de cierta manera acumulando tensión constantemente y cuanto más tiempo pasa pues comprimido en esa zona que os comento, más violento suele ser el movimiento posterior. Y es que cuando un mercado tan comprimido consigue romper resistencias importantes, normalmente no hace movimientos pequeños, hace movimientos violentos. No veo un mercado muerto, veo pues un mercado ciertamente, por así decirlo, encerrado, comprimido. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Hablemos de junio, porque aquí es donde creo que viene lo interesante y también lo peligroso. Junio me parece muchísimo más complicado de leer que el mes de mayo. Mayo era relativamente sencillo, un mercado lateral, zonas claras, rango bastante definido, pero junio no, junio viene cargado de volatilidad y es que las opciones están descontando muchísimo movimiento y eso normalmente significa que el mercado se va a poner bastante agresivo. El rango proyectado es enorme, prácticamente cualquier cosa entre, ya os digo, los 60.000 dólares y los 90.000 dólares podría entrar dentro de lo normal y eso nos dice que el mercado pues espera movimiento fuerte en cualquier dirección. Y es que hay que estar preparados para eso. Y cuidado con la obsesión de muchos analistas por repetir exactamente el gráfico del año 2022, como os llevo comentando bastantes vídeos atrás. Todo el rato están diciendo que es igual el ciclo de 4 años, la misma estructura, pero cuando miras el gráfico de verdad, no es igual. Hay similitudes, sí, pero los mercados cambian, la liquidez cambia, los participantes cambian y sobre todo el dinero institucional ahora tiene muchísimo más peso que antes. Por eso creo que mucha gente pues se está equivocando esperando exactamente el mismo desplome que vimos en otros ciclos. Ahora bien, también quiero hablar de la otra posibilidad, porque ignorar el escenario contrario es peligrosísimo. Personalmente sigo pensando que todavía pues podría quedar una caída más antes de ver pues una recuperación seria, no una caída apocalíptica, no estoy hablando, ¿vale?, de que Bitcoin pues se vaya a niveles absurdamente bajos, pero pues sí creo que todavía pues podríamos ver una visita a zonas más bajas, hacia, ya os digo, los 74.000 dólares o incluso por debajo antes de que el movimiento alcista más importante se desarrolle. Y es que hay traders que interpretan este rebote simplemente como un pullback antes de seguir cayendo.
Y honestamente entiendo perfectamente pues esa lectura, esa posición, y es que si el precio perdiera pues ciertos niveles clave, Bitcoin podría volver a buscar la zona de los 69.000, 70.000 dólares, o ya os digo, incluso romperla a la baja. Y cuanto antes pues aceptes que el mercado puede invalidar cualquier análisis, mejor te va a ir. Por eso, cada trader pues tiene que construir su plan y gestionar el riesgo según su propia visión. El mercado pues nunca da certezas absolutas, ya lo sabéis, solo da pues esas probabilidades que tenemos que analizar y tener en cuenta. En cuanto a Ethereum, ya os digo, lo veo débil en el corto plazo, su gráfico continúa pues mostrando una estructura menos sólida que la de Bitcoin, como os comenté en el vídeo de ayer, cada rebote pues encuentra dificultades para ganar continuidad y los vendedores siguen apareciendo en momentos clave. Si Bitcoin pues inicia pues una corrección, Ethereum probablemente sufrirá más. Hay una zona que me interesa bastante en Ethereum y es si Ethereum cayera pues hacia, ya os digo, los 2.000 dólares y empezara ya a mostrar reacción, y es que podría convertirse pues en un nivel muy interesante. Pero hay que esperar, como ya sabéis, a que el precio pues lo muestre, lo demuestre y no anticiparse. Como ya sabréis, yo siempre insisto en que hay que ser selectivo en los proyectos pues que uno invierte, y es que no todo vale. Los proyectos que están pues mostrando fortaleza incluso cuando Bitcoin cae, que no pierden pues esa estructura donde pues sigue entrando volumen, esos suelen ser los primeros que lideran cuando el mercado rebota. Porque históricamente cuando Bitcoin recupera fuerza y vuelve el apetito por el riesgo, las altcoins que han sobrevivido al mercado bajista amplifican ese movimiento de forma significativa. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Hemos repasado bastantes cosas, así que vamos a hacer pues un resumen rápido de todo lo importante, y es que la liquidez sigue siendo razonablemente favorable pese al ruido del mercado. Tenemos el S&P 500 y el Nasdaq que siguen fuertes, pero Bitcoin no acompaña, y eso no es debilidad, es compresión. Los niveles clave a vigilar en Bitcoin son, yo os digo, los 69.000, 74.000, 79.000 y los 85.000 dólares. El volumen está mostrando mucha actividad institucional, lo que sugiere que algo importante pues se está preparando. Luego tenemos el mes de junio, que viene muy cargado de volatilidad, con un rango proyectado entre los 60.000 y los 90.000 dólares. Ethereum, por ejemplo. Por otra parte, Ethereum sigue estando débil, con los 2.000 dólares como zona crítica, y algunas altcoins empiezan a despertar después de bastante castigo. Ya os digo, la conclusión de todo esto es siempre la misma: gestión del riesgo por encima de cualquier análisis, y es que el mercado pues nunca da certeza, solo probabilidades. Y quien sobrevive es quien sigue pues teniendo ese capital para cuando lleguen las oportunidades de verdad. Ya os digo, dejadme en comentarios si queréis que Bitcoin va a romper al alza o si todavía queda una caída antes. Ya sabéis que os leo a todos, espero que estéis muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, mente fría. Adiós.